Bien, buenos días a todos, a todas. Espero que se encuentren bien. Muchas gracias por haber venido. Gracias a los que están conectados en línea. Eh, esta mesa es especial, en especial para mí. Se llama La caracterización del Estado y los procesos históricos en la historiografía ecuatoriana. Y es especial para mí porque los tres ponentes fueron profesores míos y para mí es un gusto tenerles. Han sido profesores en la Católica y aquí en Aflaxo. Y porque aportan a uno de los debates más interesantes, en mi opinión, que se están dando ahora en las ciencias sociales en general y en la historiografía en particular. Vamos a empezar con la intervención de Alejandro López Valareso. Nació en Quito en 1982, es doctor en Historia de los Andes y maestro en Ciencias Sociales con mención en Sociología por Flaxo, Ecuador. Historiador graduado en la PUCE. Se ha desempeñado como servidor público, consultor e investigador. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Humanas en la PUCE. Gracias. Su tesis doctoral discute sobre la construcción de la hegemonía estatal en el ámbito del trabajo. Ha publicado artículos relacionados a los conflictos laborales y la promulgación del Código de Trabajo de 1938. Alejandro, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias y un saludo cordial para todos quienes nos acompañan aquí en el hemiciclo y también quienes están conectados en los diferentes canales virtuales. Simplemente antes de empezar quisiera unirme a las palabras de Santiago respecto del reconocimiento, de reconocimiento a Susana Wappenstein, que efectivamente siempre hablaba mucho efectivamente de todos los caminos conducen a Gramsci. Y en ese sentido, lo que yo he querido hacer no es una especie de usar los conceptos como una muletilla, sino tratar de historizar esos conceptos, que de pronto eso hace que ha sido difícil la comprensión del pensamiento gramsciano, porque su historización es fragmentaria, es compleja, se necesita mucho más conocimiento del contexto italiano para entender muchas veces el uso de los conceptos y categorías. Y también reconocer al profesor Acanda, que también con él cuando empezaba a elaborar mi tesis doctoral, pues conversaba mucho y utilicé también sus aportes en sus publicaciones. Y finalmente la aproximación hacia el concepto de lo nacional popular no puede ser de otra manera, sino a través de la influencia de Valeria Coronel, que ha sido mi profesora en la maestría, en el doctorado, mi mentora, mi amiga, así que muchas gracias por eso. Y de ahí, bueno, yo parto un poco de la necesidad de entender lo popular, pero no solamente entender lo popular en relación a las causas que la izquierda identifica más cercanas, ¿no es cierto? Entonces, por eso utilizo la definición de Gramsci de que el pueblo no es una colectividad homogénea de cultura, es decir, el pueblo es absolutamente complejo y denso. Entonces, para Gramsci, dentro de lo popular conviven diversos estratos, ¿no es cierto? Unos estratos que son mucho más fosilizados, dice él, de condiciones de vida pasadas, que son por lo tanto conservadores, reaccionarios, y también otros estratos que implican una serie de innovaciones creadoras y progresivas y que finalmente están determinadas por formas y condiciones de vida. Entonces, lo que yo pretendo hacer es una lectura a contrapelo de la revista conservadora, Voz Obrera, una revista que ha sido considerada por autores como Richard Milk, ¿cierto? Como una revista pro-nazi, pro-fascista, y lo mismo hace Patricio Icaza, recuperando esta idea de Voz Obrera como una expresión de ese conservadurismo pro-nazi, ¿no es cierto? Pero me parece a mí que una relectura a contrapelo nos permitirá entender esas complejidades de lo popular en esta publicación, toda vez que Gramsci pretende explicar, como ustedes bien saben, este fracaso de la conformación de lo popular en un momento revolucionario y que me parece que es interesante en ese sentido. Entonces, voy a dividir en tres momentos esta breve exposición, sin antes no decir que efectivamente la revista Voz Obrera fue un instrumento del obrerismo conservador. Su editor fue Octavio Palacios, un pensador conservador que de hecho fue encarcelado durante el gobierno de Federico Páez y que fue excarcelado a través de las distintas redes que el conservadurismo pudo haber constituido. Es decir, el clero apeló por la libertad de Palacios. Entonces, claro,
ahí vemos que hay esta contradicción que decía en la definición, ¿no es cierto? Hay una relación diversa con la moral de los estratos dirigentes. Es decir, la revista tenía un programa muy específico, pero al interior de la revista se pueden ver algunos conflictos que nos permitirán analizar lo nacional popular. Entonces, claro, la revista surge con el interés de evitar la influencia de la izquierda en el obrerismo, ¿cierto? Él dice de alguna manera evitar los errores del comunismo, las promesas incumplidas del liberalismo y los abusos por parte de la patronal. Entonces, ahí, en la situación de la relación, en las condiciones de vida, es donde yo creo que se pueden encontrar algunos elementos importantes. Destaco en primer lugar que hay una fuerte posición en la revista respecto de la organización obrera. Y entonces quisiera leer una cita textual de la revista para ahí poder discutir, ¿no es cierto? Dice la revista, el número 47 de la revista, pero la frase proletarios unidos, pronunciada por cristianos, significa hombres que tenéis hambre y sed de justicia. Formad vuestros escuadrones, aunad vuestros sacrificios para conquistar el bien, para conquistar el respeto a vuestros derechos y a vuestras creencias, para conseguir el pan que os pertenece, para conseguir la paz de vuestros hogares y en vuestras vidas. Entonces, evidentemente, el autor de este artículo, que no necesariamente era Palacios, existían diferentes autores que se identificaban con seudónimos o con simplemente siglas, que entonces, por lo tanto, es muy difícil rastrearlo, pero hay un reconocimiento de la necesidad de unificar el obrerismo, unificar el proletariado. Claro que con esta contradicción evidentemente de este ropaje, si se quiere, corporativo, católico, de buscar eliminar la conflictividad a través de una práctica de moral y de valores, ¿no es cierto?, de conseguir la paz. Entonces, se ve evidentemente que había una necesidad en la revista de fundamentar, de fortalecer, perdón, el asociacionismo obrero, pero rechazaban otros elementos de la posibilidad de tener identidades políticas conjuntas, como ya les había dicho, ¿no es cierto?, estos elementos del liberalismo como libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, la revista argumentó en favor del catolicismo, la familia, la libertad. Sin embargo, presenta una discusión importante en la búsqueda de obtención de derechos. Ahí hay el siguiente aspecto que quería mencionar, porque la revista también hace mucho énfasis en los momentos que considera dignos de destacar cuando los trabajadores se organizan cuando hay explotación. Entonces, una de las secciones de la revista se llama como vida obrera, ¿no es cierto? Es una aproximación hacia la cotidianidad de las fábricas, indistintamente de dónde ellas se encontraban. Entonces, estas páginas se dedicaban a la defensa de los derechos de lo que ellos consideraban la clase laboriosa. Y ahí hay una descripción también de uno de estos conflictos. El sábado antepasado tarde, la mayor parte de los obreros de la fábrica, la industrial, no quiso trabajar porque decía, para algo se ha de haber dictado la ley del sábado inglés. Podrán decir los interesados, los patronales, que obligan al trabajo por cuanto los obreros habían tenido asueto el martes de carnaval y de esta manera no podían recibir lo que les correspondía al sábado de inglés, por no trabajar las 48 horas que determinaba la ley. Pero los obreros no dijeron eso, sino también sino pidieron el cumplimiento de la ley y resistieron entrar a la mentada fábrica. Se dijo que ante la amenaza y los ultrajes de obras del patrón, algunos claudicaron, dejando abandonado el resto de sus compañeros, que resistía valientemente. Entonces, la revista recupera muchos conflictos laborales, desde pérdidas de brazos, falta de pagos, maltratos, y en un primer momento la revista mantiene una posición muy compleja respecto de la huelga. O sea, plantea la huelga como, ya les había leído la primera cita, ¿no es cierto? O sea, proletarios unidos, pero en bocas de católicos es evitar la conflictividad. Pero después, más adelante, y seguramente después del encarcelamiento de Palacios, la revista empieza a pensar que la huelga es el último recurso que le queda a los obreros. En una lectura a contrapelo, como yo les estaba diciendo, me hace suponer, evidentemente, que
la posibilidad de organizarse para resistir mediante acciones de fuerza era algo que era común para todos los trabajadores, si eran del obrerismo católico, si eran del obrerismo liberal, si eran del obrerismo más vinculado al socialismo. La huelga se empieza a constituir como un elemento central de la resistencia y entonces se empieza a utilizar este tipo de términos, resisten valientemente, y hay una serie de números que se publican a partir de 1937 que habla de una radiografía viva de la huelga. Entonces empieza la revista a cuestionar por qué fracasan las huelgas, por qué los trabajadores empiezan a resistir valientemente, pero después ante la falta de pagos ya no pueden soportar y muchas veces se retiran dignamente, entre comillas, dignamente negociando las condiciones que la patronal les había ofrecido, pero finalmente cediendo a sus más caros anhelos. Entonces, efectivamente creo que el trabajo importante puede ser mirar estos elementos en común que conforman lo nacional popular y también, en ese sentido, no despreciar analíticamente, historiográficamente, el obrerismo conservador, que muchas veces la izquierda tiende a decir que es un obrerismo reaccionario de pronto, ¿no es cierto? Entonces, la revista destaca el rol mediador también del Estado con la Dirección General del Trabajo y hace reseñas de los mayores conflictos que se van presentando, que son conflictos pequeños, insisto, ¿no es cierto? No son las grandes huelgas que han sido analizadas por Elías Muñoz Vicuña o por Patricia Icaza o por otros autores, sino que son conflictos muy cotidianos, pequeños, pero que nos permiten ver esta conflictividad obrera. En otro caso, por ejemplo, en la misma fábrica La Industrial, Luis Erazo estropeó al obrero Francisco Tipanta. En este momento de maltrato, la revista hace un llamado muy fuerte a la Dirección del Trabajo para evitar las amenazas y para incluso hacer que este señor Erazo, que era el capataz de alguna manera y que tenía esta suerte ejercía esta suerte de maltrato con los trabajadores, que salga Erazo de la fábrica, pero al final el inspector del trabajo optó por imponer una multa de 1.200 sucres al agresor, lo cual parece una multa bastante elevada para la fecha. Finalmente, el dinero fue cancelado al fondo del sindicato. Una vez más, la revista conservadora nos permite ver un momento de conformación de cierta unidad en los trabajadores, en aquellos que se consideraban efectivamente como una de las fuerzas vivas del Ecuador en la década del 30. Aquí quisiera hacer un paréntesis. Efectivamente, yo para aproximarme a este periodo decidí utilizar Gramsci, porque Gramsci de alguna manera, claro, unos años antes también está pensando esa conflictividad entre campo y ciudad, entre obreros y campesinos, y no me hacía suficiente, no me servía demasiado pensar solamente la hegemonía como una cáscara, ¿no es cierto? Sino más bien tratar de entender o de historizar, como he dicho ya a lo largo de la exposición, los conceptos de Gramsci. Quisiera destacar otro elemento. Un artículo, también había revisado yo otras fuentes conservadoras. Existe el periódico El Debate, donde un autor con un seudónimo, Juan Sin Miedo, empieza a escribir y habla de que no hubo un maltrato en la fábrica, sino simplemente un empellón. O sea, no hubo maltrato, no hubo violencia, sino que los obreros están dejándose influenciar por agitadores profesionales de la extrema izquierda. Entonces, Voz Obrera, frente a un conflicto particular, empieza a discutir con El Debate y dice, no se trata de eso, y hace un artículo específico para rebatir a Juan Sin Miedo. Y entonces se sostiene que Juan Sin Miedo, este autor, no conversó con los trabajadores sobre su versión de los hechos y lo invitaron a ser testigos de las condiciones de trabajo y las formas en que los patrones ejercen el control sobre los obreros, es decir, con las tarjetas de pago. Entonces, la revista Voz Obrera, a pesar de ser una revista católica y conservadora, también debatía con otros elementos del obrerismo conservador y tenía una configuración sobre las posiciones concretas del maltrato a los obreros.
Entonces aquí igual pienso que puede ser interesante para ustedes una cita, ¿no es cierto? No nos traten mal a los obreros, cúbrannos al último centavo que nos corresponde como fruto de nuestro trabajo y no habrá reclamos ni haremos uso de la única arma que disponemos los obreros, la huelga. Hoy, de preferencia, que siquiera tenemos libertad. Por último, protestamos porque Juan Sin Miedo cree que los obreros no podemos pensar para dejarnos influenciar por los políticos de todos los matices que acuden a nosotros solamente para medrar tomando nuestro nombre. Nuestra labor es altamente clasista, porque así llegaremos a obtener un relativo mejoramiento moral y material, entendido que este beneficio será para la patria toda. No aspiramos a que la empresa nos dé una sola hilacha de algodón que no sea obtenida con nuestro dinero, como también tampoco permitiremos que nos perjudiquen en nuestro trabajo. No se pretenda tratarnos como a bestias de carga, porque a pesar de ser humildes obreros, la ley natural no nos priva del derecho que tenemos de ser tratados como seres racionales, al igual que todos los hombres. Esta es una cita textual de una carta que los obreros de la industrial emiten y que es publicada en Voz Obrera y que nos permite ver, ¿no es cierto?, la posibilidad de que los trabajadores eran conscientes de estas contradicciones en el ámbito del trabajo y que no era suficiente pensar que eran trabajadores católicos o pensar que eran trabajadores de izquierda, sino que había un sustrato de lo popular que les unificaba. Y ya había hablado sobre la huelga, pero también se habla un poco sobre la clase trabajadora, se habla sobre la racionalidad, que son temas que a mí me llaman mucho la atención, este tipo de argumentos que se presentan y que buscan justamente mejorar estas condiciones de vida de que estaba hablando, ¿no es cierto? Porque no solo se alude a el mejoramiento del salario, que muchas veces no es así, porque estos trabajadores industriales, como bien lo dice Juan Mayhuasca y también Milton Luna en las publicaciones de la década del 80, eran los trabajadores de cuello blanco, es decir, eran los mejor pagados. Y la revista también en ese sentido recoge las contradicciones con el artesanado, que a mí me parece súper importante. Entonces ellos dicen, no, la conformación de la clase debe también incluir a los artesanos. No puede ser que los trabajadores industriales se consideren superiores o que se consideren más organizados, sino que todos debemos organizarnos frente a el maltrato, frente a la posibilidad de que no nos dejen organizarnos. Y por último, si tendríamos que utilizar la huelga como último recurso. Entonces, creo que destacan mucho esta conformación de lo nacional popular a partir de diferentes contradicciones. Otro elemento que quiero destacar es la injusticia en contra de los indios. Indios utilizado en un término histórico, ¿no es cierto?, como aparece en la revista. Y la revista Voz Obrera hace eco de un conflicto ubicado en una hacienda ubicada en la provincia de Cotopaxi, en la provincia de León en su momento, y que se obligaba a los jornaleros a trabajar desde la madrugada hasta la noche bajo maltratos físicos y verbales por solo medio jornal. Se les obligaba a vender las mejores cabezas de ganado de su pertenencia en valores inferiores al paso real. Los autores en Voz Obrera utilizan un poco el pensamiento de Federico González Suárez, ¿no es cierto?, y citan en ese momento a Suárez, que la suerte de los indios me ha conmovido siempre. Para mí los indios son sagrados, si se puede expresar de ese modo, y me parece que Jesucristo los mira con ternura especial. Pero la conflictividad en el aspecto agrario también es recogida por esta revista conservadora. Si bien es cierto, tiene una mirada absolutamente paternal, moralista, pero dedica algunas publicaciones sobre estos conflictos en el campo. Entonces, se está tratando de configurar alguna especie de unión política también frente a este aspecto. Y si uno revisa la prensa de izquierda, también la prensa izquierda tiene esta posición un poco ventríloca también sobre los indios, ¿no es cierto? La misma revista Ñucan Chicalpa tiene esta contradicción. O sea, hay unas partes que son escritas por los intelectuales indígenas quichohablantes, pero también hay unas partes que son escritas por mestizos que pretenden exponer, ¿no es cierto?, la conflictividad en el campo, pero más allá de eso, insisto, lo que nos permite ver es que hay una conciencia de que hay diferentes aspectos que unifican lo popular, más allá de si es o no ventríloco, ¿no es cierto? Porque como les decía al principio, lo que trato de hacer yo es una lectura contrapelo. O sea, no quisiera tomar literalmente lo que dice la revista, porque claro, la revista en unos momentos se pone muy divertida cuando empiezan a alabar a Hitler.
¿cierto? El salvador de la cultura occidental, el héroe, ¿por qué le persiguen? Ya van a ver cómo tiene razón, ¿no es cierto? Entonces, y con esto quisiera como de alguna manera ir cerrando, no sé ni cómo estoy de tiempo, seguramente me sobra bastante, sí, seguramente me sobra bastante, pero quería destacar un poco la revisión de la revista una vez que se publica el Código del Trabajo. Entonces, alrededor del Código del Trabajo también hay mucha conflictividad. La derecha reivindica el Código del Trabajo como una conquista propia, la izquierda reivindica el Código del Trabajo como una conquista propia. Existe también una crítica sobre el plagio jurídico que es el Código del Trabajo en relación a artículos literalmente específicos que aparecen en la legislación obrera mexicana. Y la revista empieza con eso, ¿no es cierto? La revista empieza a decir, nosotros hemos descubierto que estos artículos que se están discutiendo y que todavía no se han publicado son iguales a los de México, pero no podemos decir más de eso hasta no tener más elementos de juicio, y después empiezan a discutir y toman el Código del Trabajo del 38 y toman la legislación anterior al código y empiezan a comparar y decir, ¿no es cierto? Acá esta ley nos protegía mejor, nos daba más posibilidades de recibir indemnización en caso de accidentes de trabajo, y el Código del Trabajo del 38 no nos protege, nos deja débiles. Y una de las cosas que se discuten en torno a los congresos obreros, y me refiero al tercer congreso obrero y el Congreso Obrero Católico, es que se discutía sobre la obligatoriedad de la sindicalización. Entonces, el Código del Trabajo, aparentemente en algunos de los debates previos antes de su promulgación, hablaba de sindicatos oficiales, que eso sí sería bastante fascista, ¿no es cierto? O sea, tomar la sindicalización obligatoria por parte del Estado. Voz Obrera dice, ahí nos están cooptando la libertad. Entonces es muy contradictorio. Primero, no querían fraternidad, igualdad, libertad, pero en el momento en que hay una posibilidad de que el Estado controle la sindicalización, ellos dicen, no, nosotros, las constituciones dicen que somos libres y podemos asociarnos si queremos o si no queremos asociarnos, pero no debería haber una asociación o una asociatividad, una sindicalización obligatoria, sino que es necesario que nos permitan elegir. Entonces, ¿hasta dónde llega ese filofascismo de la revista? ¿No es cierto? En lo discursivo, pero en la práctica hay un obrerismo más profundo, ¿sí? Eso me parece a mí que quería destacar. Entonces, ¿cuáles son los elementos que se pueden ver en la revista que constituyen una especie de unidad de lo popular? Regreso un poco un año. En 1938 se llevó adelante la conferencia tripartita de la industria textil en Washington, bajo el auspicio del presidente Franklin Delano Roosevelt. En esta conferencia participaron 78 delegados de gobiernos, 56 de los patronos y 46 representantes del sector obrero. Asistieron representantes de Argentina, Bélgica, Brasil, del Imperio Británico, Canadá, Cuba, Checoslovaquia, Ecuador, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, India, Japón, Letonia, México, Holanda, Perú, Polonia, Rumania, Suecia, Estados Unidos, Uruguay y Yugoslavia. Y el representante del Ecuador, uno de los representantes fue Luis Anda, de la fábrica La Internacional. Y la revista recoge algunos elementos que le parecían destacables de esta conferencia tripartita. Primero, que las relaciones laborales deberían elaborarse a través de contratos colectivos. Los contratos colectivos deberían ser reconocidos a nivel nacional y ratificados por las convenciones internacionales. En la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo se pedía el respeto, ¿no es cierto?, a las 40 horas de trabajo semanal. Y si uno mira la revista Un Largo Aliento, los conflictos se generaban por esta organización en el ámbito del trabajo. Los trabajadores que enviaban sus cartas de representación, sus reclamos, sus diferentes elementos, nunca hablan de tomar las fábricas a través de las huelgas, sino hablan de la posibilidad de que sean respetados sus derechos, que les paguen el sábado inglés, que les hagan trabajar las 40 horas a la semana. Entonces,
cuando se piensa en el movimiento obrero, a veces se piensa efectivamente en el inicio de la conflictividad y que, o sea, una lectura muy marxista tradicional, ¿no es cierto? Que el inicio de la conflictividad permitirá después ya en un futuro la destrucción del capitalismo como tal, pero en general los trabajadores de todas las fábricas se reconocían a sí mismos como actores centrales del mundo del trabajo y que si ellos trabajaban, todo el país iba a mejorar, pero para trabajar tenían que tener condiciones adecuadas. Entonces, ahí uno puede verlo incluso también en algunos escritos y en las actas de la SAIP. No así necesariamente en lo que piensan los escritores de la prensa de izquierda mucho más radical, es decir, Bandera Roja o otros periódicos, ¿no es cierto?, que tienen de pronto una lectura mucho más ortodoxa respecto de la revolución y de la huelga. También se habla de el trabajo nocturno para mujeres y niños, que debe ser prohibido, y eso es algo que casi todos los trabajadores estaban de acuerdo, es decir, que las mujeres y los niños no trabajen. El Congreso Obrero que se celebró en Ambato decía lo mismo, el Congreso de Industriales del 36 decía lo mismo, los trabajadores conservadores católicos decían efectivamente lo mismo, que no deberían trabajar los niños y las mujeres por condiciones morales específicamente. Las mujeres no podían exponerse a ser tentadas por la noche y bueno, una serie de cosas que se podría ampliar. Pero también en esta conferencia tripartita se hablaba de los problemas de fatiga, salud, prevención de accidentes de trabajo en la industria textil y también establecer algunas condiciones mínimas de qué se consideraba un niño y qué no para poder trabajar. Entonces, yo creo que en esta declaración de la revista respecto de la conferencia tripartita de la industria textil, se ven algunos elementos donde confluían los trabajadores, confluían en la necesidad de la organización, en la necesidad del mejoramiento material. Y uno podría entender y pensar esto como claro, son muy reformistas, o sea, no quieren una transformación profunda, sino simplemente la mejora material, ¿no es cierto? No son obreros muy comunistas en ese sentido, sino más bien socialistas, ¿no es cierto? No son tan radicales, pero al contrario, me parece a mí que una comprensión así un poquito más crítica de la conformación del campo popular nos permitiría entender mejor este momento de la historia del Ecuador, estoy hablando de la década del 30, que muchas veces solamente se lo dice como la crisis de hegemónica, ¿no es cierto? Sí, hay una crisis de hegemonía en el gobierno, pero ¿qué está pasando en el campo popular? Esos son los intereses que yo tenía cuando revisité la revista, algo que yo había trabajado para mi tesis doctoral y que por motivo de la invitación de Josefina, de Pablo y de Santiago, pues he revisitado nuevamente un poco los artículos de la revista. Y bueno, simplemente quería exponer eso con ustedes. Les agradezco.